Cuando nosotros queremos clasificar los tableros de alguna forma, vamos a ver que hay por lo menos tres tipos. Hablando genéricamente, quizás podemos tener más, pero básicamente son tres tipos. Un tipo de tableros son los que se llaman indicadores de alarma. Por ejemplo, alarmas de incendio, faros de navegación, es decir, equipos donde lo que se utiliza nos indica que tenemos un peligro, una inseguridad, un caso de emergencia, un algo. Puede haber presentaciones que se llaman figurativas. Figurativas es cuando las representaciones de las imágenes, los objetos o los gráficos nos indican o nos dan un mensaje. Pueden ser carteles, colores, figuras, símbolos, diagramas, hasta los planos son de alguna manera representaciones figurativas. Después vamos a ver algunos ejemplos como para poder identificarlos fácilmente. Y hay representaciones que son alfanuméricas, donde el display utilizado de forma verbal, numérica, pueden ser las etiquetas, instrucciones, es decir, elementos que nos dan datos e información. Los indicadores de alarma más conocidos pueden ser los paneles de alarma de un sistema de incendio, las boyas que me identifican los límites de un canal a través del color o a través de una luz que brilla en la oscuridad. Son indicadores de alarma, son sistemas o mímicos que identifican algún tipo de riesgo. También podemos tener representaciones figurativas cuando nosotros, a través de una representación del proceso, tenemos un montón de datos. Acá tenemos, por ejemplo, una representación de un sistema de filtrado de agua, donde nos dice, bueno, arrancamos con el agua no filtrada, hay un circuito de circulación, hay bombas, hay filtros, hay sistemas decantadores, y nos va dando el dato en cada uno de los sistemas. Nos dice la botonera de arranque, la botonera para detener el sistema, nos está dando datos. Es decir, lo que hace esto es ayudar al operador que quizá está a distancia de cuál es el equipo que está operando. En general se ayudan, además de luces, de información, de tiempos, o sea, hay instrumentos y hay sistemas que permiten operarlo. En general, hoy día muchos de estos sistemas se operan con un mouse, entonces se hace más fácil que ir al lugar a operar manualmente una válvula. Estos sistemas, en algunos casos, puede haber una representación figurativa que me dice cómo es el proceso, en este caso de elaboración de mermelada de fruta. Yo a esto le puedo agregar todos los instrumentos y comandos que se me ocurra, dependerá de cada uno de los procesos. Puede haber representaciones figurativas cuando yo tengo un display donde me muestra todo el proceso de un sistema de generación eléctrico, donde están representadas las válvulas, donde cada una tenemos los datos de presión, temperatura, humedad, vapor sobrecalentado, un montón de datos que me los está dando, me los totaliza, los almacena, me los brinda en un diagrama. Es decir, ¿para qué me sirve esto? Para ver cuál es la válvula que yo abro y hacia dónde va el flujo del elemento que estoy operando. Son representaciones figurativas, no es el tablero convencional que nosotros conocemos con instrumentos y con cosas a la vista, sino que en este caso lo que representan es un circuito. Aquí tenemos otro del mismo tipo, hay un montón de ejemplos, pero para que tengan una idea que el tablero puede tener distintas formas. Recordemos que al hacer lecturas cuantitativas, nosotros estamos tomando datos reales. Al hablar de lecturas cualitativas, estamos hablando de una condición, o puede haber una combinación de controles para poner en funcionamiento una máquina o advertir al operario de un peligro o de un estado de una máquina. El uso de los tableros de instrumentos es para cualquier tipo de instalación y para cualquier tipo de proceso. En general lo que muchas veces se utiliza es marcar la zona de riesgo para que cuando el instrumento se esté acercando a la zona de riesgo se tomen los recaudos necesarios para corregir el desvío que puedan encontrarse. En general, los tableros ergonómicos son visuales. Nosotros vamos a ver que lo que requieren es una capacidad visual, discriminar el color, porque puede haber señales que se manejan con color, tiene que haber un diseño del tablero de acuerdo al proceso, al producto y al sistema hombre-máquina,
hay que tener un significado de lo que se observa, eso viene con el entrenamiento del operador. Puede haber escalas cuantitativas, escalas con indicadores móviles, escalas móviles con indicadores fijos, tableros digitales, tableros análogos. Tienen que tener facilidad de lectura y tienen que ser simples en la decodificación de la información. Básicamente, estas son las características que un tablero tiene que cumplir. Nosotros vamos a ver que tenemos tableros que son estáticos, que no se alteran con el tiempo, y tableros que son dinámicos. Esos tableros estáticos, en general, lo que tienen son instrumentos, etiquetas, gráficas o sistemas que no varían en su formato, o tableros dinámicos, como pueden ser los instrumentos que se mueven permanentemente, o los sistemas de radar, o equipos que se modifican permanentemente. Un tablero estático, normalmente lo que vamos a tener son botoneras, sistemas de alarma, algún instrumento, sistemas de comando, botoneras selectoras. Estos se llaman tableros estáticos. Pueden ser, como en este caso, un sistema de comunicaciones. Puede ser también lo que haya un tablero dinámico, un radar, por ejemplo. La pantalla de un radar es dinámica, se mueve y se modifica permanentemente y me está dando información. Me está dando la información de dónde están los aviones, o si está arriba de un barco, cuáles son los obstáculos que yo puedo tener por delante, cuáles son los otros buques que hay en la zona, si es un sistema de control aéreo, puedo tenerlo con un radar que me dé el tráfico aéreo en todo el alcance o la zona cercana al aeropuerto. El sistema de control de tráfico aéreo es un sistema que es permanentemente modificable o se modifica en función de toda la información que va recibiendo. En cada caso me da datos que están directamente sobre la pantalla, la velocidad de los aviones, la dirección que llevan. Es decir, esto requiere de un operador entrenado, muy entrenado, de mucha experiencia y de un tiempo de atención en general bastante corto. Creo que los tiempos de operación de las personas que están trabajando en ese tipo de tareas no pasa de las 6 horas frente al radar. Hasta diría que con 4 horas también funciona. Nosotros siempre repetimos que lo que vamos a encontrar en los tableros visuales son escalas cualitativas, cuantitativas, índices de estado, indicadores de alarma, representaciones figurativas y representaciones alfanuméricas. Esto es lo que nosotros vamos a operar permanentemente. Vamos a encontrarnos con indicadores de estado, por ejemplo, que un instrumento o un equipo está bajo en su rendimiento, está correcto, o está seguro, o está alto y peligroso. O en un simple manómetro de un equipo de aire nos vamos a encontrar con que está lleno, o nos acercamos al momento que se está vaciando. Vamos a tener información de identificación a través de, por ejemplo, colores de tuberías, información alfanumérica, tableros electrónicos, material impreso, luces intermitentes. Es decir, hay un montón de sistemas. Cuando ustedes están esperando el turno para un lugar y tienen un tablero de comando, lo que están teniendo son datos. El número que vos tenés, el número que hay o están llamando, cuál es el tiempo de espera. Esto lo vemos en los bancos, por ejemplo. Pero estos son tableros de comando. También podemos tener información a través de colores, en el caso de las tuberías, o el sentido de circulación. Son informaciones que nosotros podemos percibir. También podemos tener en una planta industrial lo que son datos de proceso resumidos en un tablero de comando. Aquí vemos cómo está operando, si es automática, nos va dando datos. Normalmente hay un botón de parada de emergencia. Es decir, los tableros de proceso son infinitos. Lo vamos a ver con instrumentos de todo tipo, de toda naturaleza. Siempre tenemos que evaluar si ese instrumento es el correcto, si está bien puesto. Recordemos que podemos encontrar un montón de información representada por los tableros que nosotros fuimos viendo a lo largo de los distintos elementos. Lo que vamos a ver ahora es simplemente una información que podríamos llamar accesoria, como para tener idea de con qué nos vamos a encontrar. Aquí vamos a ver, por ejemplo, tableros de vehículos. Los tableros de vehículos los conocemos, vamos a tener unos pocos datos que es lo que nos hace falta.
las velocidades, las revoluciones del motor, la velocidad a la cual circulamos, la temperatura del motor. Con estos 3 datos, más el nivel de nafta, nos alcanza. Aquí vamos a tener los datos con más precisión, pero en general con estos 3 instrumentos de aguja, a nosotros nos alcanza para operar ese dato. Puede haber alguna variación que vaya cambiando en función del tipo de vehículo. O en un vehículo eléctrico vamos a tener un instrumento que no existía, que es el estado de las baterías, si están en carga o tienen la potencia necesaria. Los demás instrumentos, como el velocímetro o el medidor de revoluciones, son normales. Luego vamos a tener algunos datos más en función de temperatura y combustible o estado de carga, que pueden ir variando de acuerdo al tipo de vehículo. Esto ya lo vimos, que es la tabla de símbolos que están en todos los instrumentos, y aquí tenemos un tipo de instrumentos de un vehículo más o menos normal, en este caso un automático, que me dice cuál es la posición de la palanca o el sistema de cambios automáticos donde está parado, y cuál sería una velocidad peligrosa para el motor en cuanto a las revoluciones por minuto. A medida que avanzamos en el diseño y en el tipo de vehículos que se van modernizando a una velocidad que es pasmosa para lo que nosotros conocemos, vamos a ver que los tableros de instrumentos de los vehículos del futuro van a ir cambiando significativamente. Inclusive muchísimas de las cosas que nosotros hoy operamos con palancas van a operarse a través de sistemas de sistema táctil, es decir, yo toco una pantalla, como hago con el teléfono celular, y van cambiando las velocidades, o voy determinando el rumbo, o voy encontrando algunos elementos que no son de uso habitual, por lo menos. También pensemos que tenemos un tablero de comando en el coche, en el volante de un Fórmula 1, donde todos los comandos y todos los sistemas están a la mano del operador y están concentrados en un pequeño elemento que me permite hacer toda la operación de ese vehículo. En esa relación hombre-máquina, el hombre opera esa máquina, que es una máquina de alta precisión, a mucha velocidad, en condiciones muy especiales, con este tablero complejo que tiene que estar entrenado para usarlo. Este es un tablero similar de un Mercedes-Benz, para el caso es un ejemplo similar. Igual que este que tenemos aquí, que también es de un Fórmula 1. Nosotros podemos encontrarnos tableros de comando en cualquier equipo. Aquí tenemos un tablero de una autobomba que me permite operar las bombas, los sistemas de devanadera, es decir, la presión que le mando al monitor para apagar un incendio, y prender las bombas de baja o alta presión. Es decir, los tableros de una autobomba no dejan de ser similares a cualquier otro tablero de una máquina cualquiera. Es el sistema de interfase entre el hombre y la máquina. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Los tableros de centrales eléctricas pueden ser bastante más complejos que esto. Nosotros tenemos un montón de información. Este es un tablero de una central eléctrica de la década del 50-60 aproximadamente, donde vamos a ver que los tableros en su mayoría son electromecánicos. Vamos a ir viendo que se van cambiando a medida que pasa el tiempo, y muchos de estos están reemplazados por circuitos electrónicos, y se comandan hoy día a través de una computadora. El equipamiento viejo siempre se deja como para tener un contraste y un conteo. Pero hoy día la mayoría de estos sistemas se operan simplemente con un mouse. Aquí tenemos un sistema antiguo de una central eléctrica. Esto yo se los pongo como para que ustedes vean que hay muchísima variedad y muchísima diferencia entre lo que son sistemas antiguos, donde la mayoría de los equipos o son hidráulicos, o son neumáticos, o los hay mecánicos, y los equipos que podemos encontrar hoy día a través de una pantalla de una computadora, donde se hace la misma operación que antes, pero por otros sistemas. En general, los sistemas antiguos son de gran tamaño, los tableros de comando son gigantescos, toda la información primaria está aquí, la información secundaria está en el tablero posterior,
pero la operación, que era mayoritariamente manual, hoy día se automatiza, y en muchos casos hay un sistema con una lógica que está preparada como para detectar y operar cualquier condición anormal en un sistema. Esto es un tablero de una central nuclear gigantesca por la cantidad de elementos que tiene, y toda la información está a la vista. La diferencia es que el operador es uno solo y puede verificar cuando salta una alarma de cuál es la condición que se está produciendo. Aquí nosotros habíamos visto en una de las fotos que había un montón de instrumentos que regulaban una turbina. Bueno, eso mismo hoy está concentrado en este pequeño panel donde están todos los datos que antes había que ir hasta la máquina para leerlos. Esta es la evolución tecnológica que nosotros tenemos que tener presente siempre en los cambios que se van dando en la industria de cualquier naturaleza. Este es un medidor eléctrico antiguo, donde pueden ver todos los datos, que había que hacer toda una composición para poder leerlos. Hoy día esto está reemplazado por un display que te da el dato directamente. Esta es otra foto de la central atómica y distintos tipos de tableros que hay en centrales eléctricas donde nosotros podemos ver cómo esto se opera. Es algo bastante complejo y necesita mucha información que se va obteniendo a través de sistemas de registradores que normalmente están además conectados a un sistema totalizador que va juntando la información. Fíjense que estas dos pantallas reemplazan en el sistema de comando y control a todo este tablero que está por detrás. Esta es la evolución tecnológica que nosotros tenemos que estar preparados para poder contrastar. Aquí tenemos en una pantalla un montón de información donde el operador lo que va haciendo es detectar cuando no le avisa directamente la máquina o cuando no se autocorrige por los sistemas de lógica, y el operador lo que hace es verificar algunos datos y en todo caso llegarse hasta el lugar a ver qué es lo que está pasando. Los sistemas antiguos son de este tipo y los sistemas modernos son absolutamente distintos a lo que nosotros podemos conocer. Aquí tenemos un instrumento muy antiguo que luego son reemplazados por instrumentos o equipos mucho más modernos. Esto es un poco de arqueología tecnológica como para que uno tenga en cuenta cuáles serían las condiciones con que se puede encontrar en un lugar de trabajo cuando va a ser